Para pensar la epistemología necesitamos entender primero qué es el conocimiento. El conocimiento es la relación que establecemos como sujetos con el mundo y desde ahí vamos formando unas perspectivas según las latitudes, según las posiciones desde las que vemos el mundo. Entonces hay que entender que el conocimiento también se da en distintos niveles. Hay conocimientos cotidianos, ordinarios, por ejemplo, sabemos que las plantas curan o algunas plantas curan, sabemos que la marea sube en las noches por la acción de la luna, pero no sabemos el por qué, ¿no? Y ese es un conocimiento cotidiano. O podemos decir, yo conozco a tal persona o he ido o conozco tal lugar porque he estado allí, ¿no? Sin embargo, hay un conocimiento más profundo que nos lleva a conocer las causas de las cosas, por qué suceden, y a eso le llamamos un conocimiento científico, ¿no? Vamos dando cuenta de esto. Ahora bien, hay que distinguir también en que epistemología y nociología son términos que se parecen en el contenido. Mucha gente confunde teoría del conocimiento o nociología con epistemología por una sencilla razón, porque la epistemología depende de la nociología. En griego el término gnosis y el término episteme significa conocimiento. Pero la gnosis o el conocimiento es en general qué papel juegan los sentidos, la razón, la inteligencia, la experiencia en el conocimiento, cuál es su origen también, qué es el mismo conocimiento, qué es aquello que consideramos como verdad, las creencias, las opiniones, etcétera. Pero esto no necesariamente es epistemología. De ahí parte la epistemología. Episteme es el conocimiento científico que va a fundamentar la generación del conocimiento, la verificación, la validez del conocimiento que entendemos como conocimiento científico. Entonces, epistemología se piensa evidentemente en el conocimiento científico. Las principales perspectivas epistemológicas en la investigación educativa, hay muchas perspectivas, pero podríamos pensar, por ejemplo, en una clasificación arbitraria, ¿no? que el orden no da el surgimiento histórico, pero podemos pensar en el positivismo. El positivismo dice el dato puro, el dato positivo, el dato que encontramos, eso es lo que importa, no la visión del investigador, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar, por ejemplo, métodos cuantitativos en el positivismo, métodos experimentales para acercarme a la investigación educativa. Y en esto nos puede auxiliar, por ejemplo, la psicología, que es eminentemente experimental, ¿no? Entiende que la realidad y el sujeto investigador son entidades separadas, no se involucran. Nos importa el dato puro en el positivismo. Podemos pensar también en el interpretativismo, ¿no? O interpretacionismo, que le da mucha importancia a la comprensión de los significados y a las perspectivas de los sujetos, ¿no? Y utiliza métodos cualitativos para buscar el dato en profundidad. El dato educativo, por ejemplo, va a ahondar en las perspectivas de los docentes, en las perspectivas de los estudiantes. Es un dato, pero va hacia los sujetos, cómo los sujetos perciben el mundo y entiende que el investigador también se involucra o tiene parte en la investigación. Y por otro lado, podríamos pensar en el constructivismo, ¿no? Como una epistemología que postula que el conocimiento se construye socialmente en la interacción con el mundo. Y para la búsqueda de métodos cuantitativos, de métodos construccionistas, pueden ser mixtos, tanto cuantitativos como cualitativos. Y también postula que el sujeto construye su conocimiento de manera personal, por ejemplo en el caso de Piaget, que así lo ve, o bien que es un requisito el contacto con los otros, como es el caso de Vygotsky, es un comentario, ¿no?, al respecto. También hay la perspectiva crítica, esta que pone énfasis en las relaciones de poder, en las estructuras de desigualdad que se dan en los contextos educativos. Y desde esa mirada determina
que el poder juega algo muy importante en cómo los sujetos perciben la realidad, ¿no? Cómo hay posiciones de verticalidad válidas y que asumimos cognitivamente como que así son, que son naturales, ¿no? En contraparte, por ejemplo, a esta perspectiva, podríamos pensar en una emergencia bueno, no en contraparte a esta perspectiva, sino más bien como reforzadora de esta perspectiva, en una emergencia de las epistemologías del sur, últimamente así llamadas, por Boaventura dos Santos, por ejemplo, que ponen énfasis en el reconocimiento de saberes diversos y que van a darle mucha importancia al diálogo para entender estos saberes diversos y romper con esas estructuras de poder, mientras que la pedagogía crítica, por ejemplo, esta perspectiva crítica, utiliza métodos participativos e involucra a los sujetos para romper esas estructuras de poder. Las epistemologías del sur hablan de saberes, de la validez de los saberes que tienen los sujetos históricamente marginados o los grupos sociales históricamente oprimidos o grupos subalternos, y hay que reconocerles su conocimiento. Por ejemplo, los estudiantes, los alumnos, ¿no?, que son los que no saben y el maestro sí. No dice la epistemología del sur, vamos viendo otras alternativas. Y quiero pensar también, y quiero cerrar esta parte con la hermenéutica. No todos son personas. Las personas dejamos materiales culturales, textos escritos, textos orales, gráficos, y entonces la hermenéutica va a interpretar esos textos, esos materiales culturales, como producto de condiciones históricas y sociales específicas, y esos materiales hablan. Entonces, el método es eminentemente un análisis, por ejemplo, semiótico, un análisis del discurso, crítico del discurso, un análisis de la narrativa, lo que cuentan los niños, lo que cuentan los profesores, ¿no? Entonces, estas perspectivas nos van a dar ideas para, perspectivas para la investigación educativa, para realizarlas. Bien, la importancia que tiene la epistemología en la investigación educativa es que nos va a fundamentar la perspectiva teórica también, así, y por dónde ir metodológicamente, a partir de las preguntas de investigación, del objeto de estudio, de la problemática que nosotros nos planteamos al hacer una investigación, o por realizar, más que hacerla, por realizar. Entonces, vamos a ver que esta perspectiva va a ir empatando con con una perspectiva epistemológica, ¿no? Entonces orienta esa parte de la investigación. Por otro lado, la epistemología ilumina la interpretación de los hallazgos, el análisis de los resultados, y desde esta perspectiva nos dice, mira, vas en coherencia con esta perspectiva y con tu investigación. Además, permite a la investigación educativa hacerla sólida, hacerla coherente, de manera que genere conocimiento educativo. ¿Por qué? Porque se apegaría a un rigor metodológico, no positivista, no rígido, pero ese rigor sí apegado a la realidad que se investiga. Y le permite finalmente al educador o al investigador pensar sobre su propia práctica. Es decir, uno tiene sesgos en sus miradas, en sus posiciones, pero al cuestionarse los paradigmas, al cuestionarse la postura que uno mismo asume, entonces le permite al investigador rehacer su práctica, e incluso al mismo docente, ¿no? Identificar esos sesgos desde donde está interpretando esta realidad educativa. Es muy importante, creo que conocer las perspectivas epistemológicas, entender lo que es la epistemología, porque a veces se piensa muy árida. No, la verdad es que meterse al estudio de la teoría, a los fundamentos metodológicos, a los procesos de realizar una investigación es apasionante, ¿no? Y aunque uno no las conozca, el hecho de hacer un proyecto de investigación, de plantear un problema, una pregunta, una hipótesis o una suposición, uno tiene una
postura epistemológica. Velis nolis, quieras o no, ahí está la postura epistemológica. Entonces mi recomendación es que nos adentremos a prepararnos a formarnos en el conocimiento de la epistemología de estas corrientes y luego empatar, nuevamente reitero, nuestras perspectivas investigativas con una perspectiva epistemológica para mantener una coherencia. Y se pueden combinar algunas perspectivas epistemológicas, ¿no? Pero entonces, una vez conociendo esto también, pues irnos suave y apasionadamente en la realización de nuestra investigación. Es mi recomendación.